Los cristianos fueron considerados originalmente por las autoridades romanas como una secta de judíos celotes. La intransigencia de los seguidores del Nazareno, radicalmente monoteístas, y su renuncia a participar del culto imperial y de prestar juramento de lealtad al Augusto de turno, les hizo sospechosos de amenazar la unidad del Estado. El primer encontronazo se produjo, según el historiador Suetonio Tranquilo, durante el gobierno de Claudio, alrededor del año 50 de nuestra era, que los expulsó de la capital por provocar desórdenes. Pero es verdad que debemos ser prudentes con este historiador, que tiene fama de chismoso, y su obra, desde una concepción histórica, debe afrontarse siempre con suma cautela. Según otro historiador, Tácito, Nerón usó a los cristianos como chivo expiatorio, culpándolos del incendio del año 64 que devastó la urbe. Muchos investigadores actuales creen que este dato es falso y que es incluso muy probable que Nerón jamás oyera hablar de esta comunidad. Los seguidores de Jesús gozaron de una relativa tranquilidad hasta el gobierno de Domiciano a finales del siglo I, cuando se intensificaron las persecuciones a este colectivo. La correspondencia epistolar entre Plinio el Joven, gobernador de la provincia de Bitinia y el Ponto, y el emperador Trajano, nos indica el procedimiento legal establecido por este Augusto con respecto a los cristianos: rechazo de las denuncias anónimas, perdón de los arrepentidos y condena de los obcecados. Debía observarse siempre al pie de la letra el orden jurídico establecido, y se debía castigar a los romanos que torturaban o condenaban a cristianos sin pruebas. Adriano fue inflexible con respecto a este punto, castigando a los calumniadores y a aquellos que actuaban contra los cristianos sin haber presentado denuncias contra ellos en el tribunal del procónsul. En tiempos de Marco Aurelio se produjo el escabroso episodio de Lyon, donde se martirizó a un gran grupo de cristianos que se negaron a rendir culto al Estado. Marco Aurelio no ocultó en sus meditaciones el desprecio que sentía por este colectivo, y la peste y las invasiones germanas que se produjeron durante su reinado hicieron creer a muchos que esta situación respondía al descontento de los dioses con respecto a esta comunidad religiosa, que renegaba de los valores de la romanidad y de sus creencias, y que rechazaba aceptar magistraturas o servir en el ejército, lo que atentaba contra la unidad imperial. El Apocalipsis de Juan, datado a finales del siglo I, definía a Roma como la gran prostituta, y el texto fue tachado de subversivo por las autoridades, que aumentaron las acusaciones y por lo tanto los castigos por el delito de lesa majestad, es decir, de alta traición. Tertuliano comprendió que había que suavizar las posturas, por lo que encomendó a los feligreses a finales del siglo II que rezaran por el emperador como gobernante al que debían una lealtad social y política, siempre y cuando no se vieran obligados a renegar de su fe y a rendir culto al paganismo. Pero con el paso de los años, Tertuliano se radicalizó hasta tal punto que incitó a su rebaño a que evitara las autoridades y que vivieran al margen de la sociedad romana,
creando sus propios guetos, actitud que empeoró considerablemente la situación de los cristianos. Este aislamiento social llevó a muchos a creer, por desconocimiento de su estructura interna, que los seguidores de Jesús conspiraban y realizaban sacrificios y crímenes horrendos, como bautismos de sangre o canibalismo, ya que les oían decir que se comían el cuerpo de Cristo, su Señor. En el año 202, bajo el gobierno de Septimio Severo, se produjeron persecuciones en Alejandría, Cartago y Lyon. La situación se calmó entonces hasta el gobierno de Decio, siendo incluso algunos emperadores como Alejandro Severo o Filipo el Árabe, y siempre según fuentes cristianas, cercanos estos a los cristianos. Pero en el año 250, Decio dictó un edicto durísimo en el que se castigaba a todo aquel que no ofreciera sacrificios y que no consumiera la carne de estos animales, entregándose un libellum, una especie de justificante que certificaba que cumplían con estas normas. Con el emperador estos requisitos para obtener el libellum se ampliaron y se exigió a las autoridades locales que fueran mucho más restrictas con respecto a la aplicación del edicto. Valeriano fue uno de los emperadores más duros con respecto a la aplicación de estas normas, ya que consideraba que se habían aplicado de manera laxa en algunas provincias. Los obispos de Cartago y de Roma fueron condenados y sentenciados durante el gobierno de este emperador. De nuevo transcurrieron algunas décadas de paz social, hasta la llegada al poder de Diocleciano, que dictó hasta 4 edictos de persecución: prohibición del culto, destrucción de iglesias y martirio de insumisos que incumplieran con sus obligaciones con respecto al Estado. Finalmente, la ineficacia de estas leyes y el progresivo aumento de la fe cristiana llevó a la legalización de esta religión bajo Galerio en el año 311, siendo curiosamente este emperador uno de los que más firmemente los había perseguido durante años, y que con este edicto de liberación los legitimó. Constantino comprendió que para mantener unido el Estado y para obtener una paz religiosa había que regular el culto, por lo que celebró el Concilio de Nicea del año 325, en el que se impusieron los 4 testamentos que conocemos y se eliminaron todos los demás, ya que los cristianos no solo sufrían por las persecuciones, sino que estaban enfrentados entre sí, ya que existían multitud de sectas que había que erradicar para evitar disturbios y enfrentamientos. La legalización del culto y la alianza con la corona dotaron al cristianismo de los medios para crecer exponencialmente. Y a finales del siglo IV, Teodosio proclamó a esta religión la oficial del Estado, prohibiendo el paganismo y cerrando todos los templos. Conclusión: hubo un problema derivado del desconocimiento de unos y otros, del ego de las autoridades romanas y del fanatismo intransigente de los cristianos. Pero lo cierto
es que esta religión comprendía todos los factores que necesitaba para triunfar en una sociedad como la romana, ya que situaba a todos como iguales ante Dios, esclavos, extranjeros, pobres, proscritos, incluso prostitutas, podían alcanzar la vida eterna. Las religiones en boga, además del cristianismo, en la época, el Sol Invictus, Isis, Mitra, Júpiter, etc., requerían de recursos o del conocimiento de unos misterios que no estaban al alcance de todos. Solo las clases altas o pudientes llegaban a alcanzar la eternidad. Para terminar, observar que las persecuciones existieron, pero fueron puntuales y afectaron a mucha menos gente de lo que suele decir la tradición. Tanto es así que si no, el cristianismo no podría haber crecido y triunfado si el objetivo de Roma hubiera sido eliminarlo totalmente. Hoy en día se piensa que nunca murieron cristianos en el Coliseo, devorados por los leones. Esto responde a un interés propagandístico del clero. Y si hubo cristianos que murieron en el anfiteatro, sería por otras razones, pero no por su condición religiosa.